Salam alaikum, bienvenidos al Rincón de Shiraz, yo soy Jamaluddin. El día de hoy vamos a hacer un video para hablar acerca de lo que es el sufismo en el Islam. Es un tema muy interesante, puesto que en esta época se ha puesto mucho de moda el hablar acerca de frases, de poemas o de pensadores sufis del siglo XIII o más, del siglo XII, ¿no? Siglo XIV. Mucha gente hace referencia, por ejemplo, a místicos o a sufis como Jalaluddin Rumi, ¿no? Digamos que ahora está muy de moda el citar frases, ¿no? Frases relacionadas a Rumi, frases relacionadas a Ibn al-Arabi, frases relacionadas a Mansur al-Halay, a este otro eh, poeta persa, Hafiz. Y bueno, es como interesante, por ejemplo, para el mundo occidental, en el cual vivimos, la mayoría de los que podríamos ver estos videos. Eh, a veces como que no entendemos el contexto de todos estos sabios, de estos poetas o de estos místicos sufis, ¿no? Y decimos, no, pues el sufismo me parece como muy interesante, me parece como muy atractivo, porque muestra eh, una profunda sensibilidad hacia la creación, un profundo amor. eh, Se romantiza mucho la idea del sufismo, lo cual es verdad, es un camino del corazón, es un camino de purificación del alma, pero es un camino que surge completamente dentro del contexto del Islam. Ajá. Eso quiere decir que la persona, para poder realmente ser sufi o aspirar al sufismo, tiene que ser musulmán. Esto es importante de entender y de saber, ¿no? Y cuando hablo de ser musulmán o cuando hablo acerca de practicar el Islam, tiene que ser de una forma integral y de una forma disciplinada. Ujú. Si pensamos en todos estos místicos que crearon una bella poesía, que crearon unas bellas obras literarias, cuentos y todo esto, que es como pues muy famoso, ¿no? Ahora en el siglo XXI, que siempre se hace referencia a su pensamiento, tenemos que pensar que todos estos sufis fueron musulmanes y que fue a través de esa práctica disciplinada, de esa práctica entregada en el Islam, que pudieron desarrollarse como místicos, como sufis, ¿no? Entonces es como muy interesante de tener en cuenta. Ahora, el sufismo, hay como varias teorías, por así decirlo, de dónde viene la palabra sufismo, ¿no? Una de estas teorías o de estas ideas que se tiene acerca de dónde viene la palabra sufismo viene de sufa, dicen, ajá, sufa, que es lana, ajá. Entonces se referiría a que los sufis eran aquellos que vestían de lana, ¿no? Por la sufa, ¿no? Por la sufía, ¿no? Ajá, por la lana. Entonces se puede creer que en la antigüedad que una de las vestimentas que caracterizaba a los sufis era la lana, y por eso se les empezó a llamar sufis, ¿no? La lana era como un símbolo de ascetismo, como un símbolo de sencillez, ¿no? Entonces por eso se les llamaba sufis, ¿no? Por la gente que vestía la lana, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Que se tiene. Hay otra idea que se tiene en relación a Sufa, que viene de Ahlu Sufa. Ahlu Sufa era la gente del sofá, sé por llamarlo de una forma. Ahlu Sufa era un grupo de compañeros del profeta Muhammad Salem, que en su época vivían en la mezquita y que eran gente sumamente religiosa, que eran gente sumamente devota, mientras había otros musulmanes que se dedicaban a, no sé, a predicar la palabra, o que se dedicaban a ir a las campañas de batalla o a hacer algún otro tipo de actividad por la comunidad. Había un grupo de gente devota que vivía en retiro dentro de la mezquita, que les llamaban Ahlu Sufa. Entre gente de Ahlu Sufa tenemos, por ejemplo, a uno de los compiladores de hadith, uno de los compiladores, sino uno de los transmisores de narraciones del profeta, que se llamaba Abu Huraira. Entonces, esta gente de Sufa vivían de la caridad, y eran un grupo muy cercano al profeta, ¿no? El profeta decía que él les amaba, ¿no?
porque mucha gente se quejaba de ellos, decían es que la gente de Ahlu Sufa, la gente del sofá, viven solo en la mezquita, comen, viven y realmente no hacen nada más que estar en devoción, más que estar en recuerdo de Dios, ¿no? El profeta dijo que él los amaba, dijo ellos me aman, yo les amo, ¿no? Entonces esa es otra posibilidad de la cual se cree que puede venir la palabra sufi, ¿no? Para llamar el sufismo al movimiento místico o al movimiento más devocional dentro del Islam, ¿no? Entonces, esas serían como las dos posibilidades, ¿no? Otra forma que se le llama también al sufismo es Tazkiyatun Nafs, que es purificación del ego. Otra forma que se le llama es Tasawuf. Son de las distintas formas que se le llama el Tasawuf, que es como también una expresión muy conocida para referirse a los sufis, ¿no? La gente que hace Tasawuf, o ahora sufis, y ahora, y bueno, antes también la gente de la Tazkiya, de la purificación del ego, ¿no? Entonces que los sufis, hay como muchas tarikas, ¿no? Tarikas quiere decir camino, tarika quiere decir camino, ¿no? Se traduce generalmente en español tarika como orden, ¿no? Dice una orden sufi, ¿no? La tarika, ¿no? La tarika Naqshbandi, la tarika Qadiri, pero en realidad tarika no significa orden, tarika significa como vía, camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca una vía, un camino? Pues lo que busca es llegar a un destino. Y este destino es Dios Todopoderoso, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, las tarikas, las cofradías, lo que buscan es eso, ¿no? Llegar a la presencia divina mediante la devoción, mediante la práctica, mediante el servicio, mediante la disciplina. Todas estas tarikas surgen dentro del Islam. Ajá, eso es muy importante porque si queremos distinguir entre una orden sufi verdadera y una orden sufi que no lo es, tenemos que ver realmente la disciplina y lo apegados que están hacia el camino del Islam. Ajá. Nuestro maestro, bueno, mi maestro, Maulana Sheikh Nazim al-Haqqani, él siempre hacía como ponía un ejemplo, una analogía acerca de la relación que tiene el Islam y el sufismo, ¿no? Él decía que el Islam era como un recipiente, ajá, y que el sufismo era como un líquido, ¿no? Como un té, digamos, ¿no? Y él preguntaba, ¿tú puedes beber el té sin tener un recipiente? No puedes, ¿no? Porque sería complicado, te quemarías, se te caería, entonces necesitas un recipiente para poderlo beber. Entonces ese recipiente es la forma, es el Islam. Y lo que viertes en ese recipiente es ese espíritu que es el sufismo, ¿no? Es decir, que sin Islam no hay sufismo, no hay ninguna posibilidad. Entonces todos estos místicos que mencionamos anteriormente, antes de llegar a esa estación de misticismo, si nos ponemos en su contexto, veríamos que era gente sumamente religiosa, era gente sumamente musulmana, y que a través de esa práctica, de ese respeto que tuvieron por la revelación, fueron despertando su corazón hacia esas inclinaciones hacia la mística, ¿no? Hacia esa espiritualidad profunda. Y todos estos santos, o todos estos, acostumbramos decir santos por facilidad, ¿no? Al vocabulario que conocemos. Pero en realidad en árabe no existe esa palabra de santo, ¿no? Más bien en árabe se les dice a estas personas como muy iluminadas, se les dice walila, más bien aulia, quiero decir, perdón, auliaullah, ¿no? Como un amigo cercano de Dios, ¿no? Un wali de Allah, ajá. Es la forma que se utiliza. Pero bueno, cuando se ha castellanizado algunas expresiones en árabe, se han buscado eh, palabras conocidas, ¿no? Para nuestro contexto. Por eso se refiere a los amigos de Dios, a la gente cercana de Dios, del Islam, se les dice santos, ¿no? Pero es como importante saber que no tiene este contexto el santo del cristianismo, ¿no? Del catolicismo que conocemos, ¿no?
El santo, el Auliaullah, el amigo cercano de Dios, es ese hombre que se ha logrado realizar espiritualmente. Ajá. Entonces, todos estos Auliaullah o santos que mencionamos, como Jalaluddin Rumi, como Ibn al-Arabi, como Abdul Qadir al-Ghailani, eh, como Hafiz, bueno, todos ellos y muchos más que han existido, para poder llegar a este despertar del corazón, lograron profundizar su vida al Islam, lograron entregarse completamente al Islam. Esto es como muy interesante porque ahora vemos mucha gente que se interesa en el sufismo, pero en el momento que saben que el sufismo es algo que tiene que ver con el Islam, ya no les gusta porque el Islam pues representa disciplina, representa entrega, representa conocimiento, representa eh, un estilo de vida completamente integral, ¿no? Pero no se puede aspirar a un sufismo si no hay una práctica del Islam. Y esto es desde el principio, desde el hacer las 5 oraciones al día, ayunar en el mes de Ramadán, el abstenerse de lo prohibido, ¿no? El abstenerse del alcohol, el abstenerse de comer comida prohibida como la carne de puerco, todo lo que es maruf, todo lo que es conocido en el Islam, ¿no? Entonces uno si realmente quiere ser sufi, si uno dice, ay, no, pues me encanta el sufismo, me gustaría ser sufi o me gustaría adentrarme en el sufismo, lo primero que tiene que saber es que tiene que entrar al Islam. Eso es como muy importante, ¿no? Todas las tarikas que habíamos mencionado, vías espirituales o órdenes sufis, cofradías, como les queramos decir, todas las tarikas tienen un camino de una sílsila de transmisión se llama, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar de referencia la tarika Naqshbandi, ¿no? La tarika Naqshbandi, que es una tarika muy, una orden sufi muy antigua, con mucha presencia en todo el mundo, tiene un maestro, ¿no? Tiene un maestro actual que es Sheikh Mohammed, ¿no? Maulana Sheikh Mohammed, ¿no? Él, a su vez, él como se hizo Sheikh, ¿no? Él como se hizo el maestro iluminado de la orden, ¿no? Él se hizo así porque su maestro anterior, por inspiración divina, a través de la conexión que tiene con el profeta o que tiene con su maestro, le lo puso a cargo, ¿no? Entonces no fue por una elección propia de decir, pues yo tengo un montón de títulos académicos islámicos y un montón de experiencia, ahora yo soy el sheikh, ¿no? No, sino realmente el sheikh, menciono lo del sheikh porque es importante en el sufismo el que haya una figura física de maestro. Tiene que haber siempre un maestro vigente para que este camino tenga esa validez, para que este camino tenga esa autenticidad. Entonces, el maestro, ¿cómo se hace maestro? Se hace maestro a través de su maestro que le dio le dio como esta orden, le dio como esta misión. Ajá. Y a su vez ese maestro, quien lo puso fue su maestro. Y a su vez quien lo puso fue su maestro y su maestro y su maestro. Y esto te tiene que remontar hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces quiere decir que cuando hay un maestro sufi, que uno dice, pues fulano de tal es un maestro sufi y yo quiero iniciarme en el sufismo y considero que con él puedo iniciarme, puedo adentrarme en el sufismo. Primero tenemos que ver si ese maestro tiene un permiso por parte de su maestro anterior, que es un permiso conocido, y después tenemos que filtrar la vida de esta persona a través del Islam. Si el maestro Sheikh, su vida no es limpia, su vida no es islámica, pues automáticamente no lo podemos tomar como referencia de un maestro, ¿no? Si tenemos a un maestro que tiene un permiso y no sigue la Sharia, ¿qué es la Sharia? La Sharia es la ley divina, que es algo fundamental y que es algo que aplica para todos los musulmanes, ¿no? Tanto la gente sufi como la gente no sufi tenemos que seguir la Sharia. Si hay un maestro que no sigue la Sharia, pues realmente no es un maestro. Y si aparte no tiene un permiso que venga por parte
de su maestro tampoco lo es, ¿no? Entonces es como muy importante para filtrar cuando uno quiere acercarse al camino del sufismo, porque el camino del sufismo es el camino del corazón, es el camino de la sinceridad, es el camino de la humildad, el camino de la entrega. Pero para que todo esto pueda ser real, tiene que ser mediante una concesión divina, ¿no? Tiene que ser con un permiso divino. Y ese permiso divino se ve a través de la autorización que han dado los maestros anteriores y de que la vida del maestro sea completamente limpia, ¿no? Entonces, si nos preguntamos realmente quién es el ejemplo claro de lo que es el sufismo, pues es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Él es el ejemplo claro de lo que es el sufismo, ¿no? Él, su vida era completamente de servicio y su vida era completamente de devoción. Su vida era limpia, su vida era completamente transparente y estaba completamente abierta para todos, ¿no? Entonces él es el primer sufi, ¿no? Muchos hablan de que, hablando como el sufismo, como una realidad mucho más antigua, que el sufismo existe desde siempre. Y sí, sí existe desde siempre. Y pues entonces podríamos decir que Jesús, la pasea con él, pues también era un sufi. Podríamos decir que Abraham también era un sufi. Claro, todos, la gente que ha alcanzado un nivel de iluminación, un nivel de entrega mediante la devoción, mediante el servicio, ajá, que se ha aniquilado a sí misma en la presencia divina, es un sufi. Pero tenemos que pararnos en la realidad vigente, que eso es muy importante. Y la realidad vigente que tenemos el día de hoy es el Islam, porque el Islam se revela como la última religión para toda la humanidad y para el final de los tiempos. Ajá. Entonces, esa es el camino vigente para la humanidad. Entonces tenemos que partir y hablar desde ahí. Decir, bueno, el sufismo y el Islam, porque el Islam es la religión de esta era, es la religión de esta época, ¿no? Y vemos que el profeta Muhammad Salem es el primer sufi, el primer derviche. No muchos escuchan la palabra derviche, ¿no? Que es derviche, darwish, ajá. No es una palabra árabe, es como una palabra persa, si no estoy mal, si estoy mal ahí me ponen en algún comentario. Pero darwish, que de ahí se saca la palabra derviche, es como alguien, una asceta, ¿no? Una persona que vive en un estado de ascetismo, ¿no? En árabe no se dice ahora derviche, ¿no? Darwish, ¿no? Jamaluddin Darwish, ¿no? Pero la palabra en árabe es faqir, ¿no? Uno de los fuqara, que es pobre, ¿no? Faqir es una persona pobre, ¿no? Y se utiliza esa palabra pobre, no de una pobreza material, sino de una pobreza en relación al mundo, ¿no? Quiere decir que no hay un apego ni un amor hacia el mundo. Entonces uno es un pobre en este mundo, pero rico en Dios, ¿no? No tiene que ver con una cuestión material, sino una cuestión de amor y de apego a las cosas, ¿no? Entonces en árabe se utilizaba o se utiliza esa palabra de fakir, ¿no? Las personas que siguen la senda del sufismo son los fuqara, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante que vale la pena el hablar porque vivimos en una época en la que se ha distorsionado mucho lo que es el sufismo, ¿no? Mucha gente cree que el sufismo es algo completamente independiente del Islam y que es algo así como New Age, algo como, no sé, ¿no? Así algo relajado, en el cual la gente fuma, en el cual la gente no reza, en el cual las mujeres no utilizan el hijab, en el cual los hombres no utilizan la tradición islámica, y eso no es sufismo, ¿no? El sufismo es una disciplina que está completamente dentro del contexto islámico. Y en la medida que uno es más sufi, es en la medida en la que uno es más musulmán. De hecho, el sufismo es una herramienta para poder practicar de una mejor forma el Islam. Cuando uno ve el Islam, uno ve un montón de reglas, un montón de normas, muchas cosas que se nos presentan con facilidad para practicar y otras cosas que se nos hacen muy difíciles, ¿no? Ya sea por el tiempo y espacio, ¿no? Porque estamos
en un lugar completamente distinto, porque nuestra época es completamente diferente y decimos, uy, no, pues el Islam es algo muy ajeno, ¿no? Entonces ahí es donde el sufismo, desde esa sensibilidad que emana, desde esa profundidad en las cuestiones espirituales, nos facilita el poder practicar el Islam. Entonces, uno es más sufi en la medida de lo que es más musulmán. Entonces, si a uno le interesa la senda del sufismo, entonces tiene que entrarle al Islam de lleno, por completo. Esa es una. Y si a uno le interesa el sufismo de verdad, tiene que comenzar a purificar su casa, es decir, a purificar su corazón, sacar todos los apegos, todos los hábitos, todos los modos de vida que no sean islámicos, ¿no? Y eso es tanto en lo externo como en lo interno. Entonces, inshallah, seguiremos hablando del sufismo y seguiremos hablando del Islam en este canal, en el canal del Rincón de Shiraz. Utilizamos Shiraz como una referencia histórica bella porque fue una cuna en la que hubo muchos sufis, en la cual hubo mucho misticismo, en la cual hubo mucha sensibilidad, mashallah. Entonces, alhamdulillah, una referencia muy interesante, antes de terminar el video, para los que les interesa el sufismo, es que se acerquen, por ejemplo, a la vida del Imam al-Ghazali. El Imam al-Ghazali es uno de los sufis más trascendentes y uno de los sufis que más ha aportado. Y él, el Imam al-Ghazali, era de Persia. No estoy seguro si era de Shiraz, no lo recuerdo. Si alguien sabe, pongan en los comentarios si el Imam al-Ghazali era de Shiraz. Pero bueno, de que era persa, eso es completamente seguro. Y el Imam al-Ghazali fue un gran sabio islámico que vivió en Damasco, se fue a vivir a Damasco. Y en Damasco comenzó a profundizar en el sufismo, pero él desde su sabiduría escolástica, ¿no? Porque a él le sorprendía mucho ver como este misticismo que había en el mundo islámico, ¿no? Y en Damasco sobre todo, ¿no? Y cómo había como estos dos grupos, ¿no? De musulmanes ortodoxos o musulmanes muy literales que rechazaban las posturas del sufismo. Y el Imam al-Ghazali veía que realmente el sufismo era gente sincera, era gente buena, que tenía un amor y una entrega sincera por Dios, ¿no? Entonces profundizó en ambas cosas. Él ya tenía el conocimiento escolar, el conocimiento exotérico, y profundizó en el conocimiento esotérico. Ajá. Y terminó volviéndose un místico, un sufi, y haciendo muchos tratados de Islam y sufismo, ¿no? Una de sus obras, La Carta al Discípulo, que es muy, muy interesante, y tiene su obra máxima, que es la reivindicación de las ciencias religiosas, ¿no? Que así lo llamó. Y el Imam al-Ghazali, dicen que por el Imam al-Ghazali todos los sabios se volvieron sufis y todos los sufis se volvieron sabios, ¿no? Y él nos transmitió como esa importancia de ambos caminos, o más bien la importancia de que estos dos caminos estén juntos, ¿no? Que estén como estas dos manos, ¿no? El sufismo y el islam tienen que estar así entrelazados completamente, ¿no? Entonces no puede haber un sufismo sin una práctica estricta y consciente del islam. Y también un islam no puede ser sin esta mística y sin esta espiritualidad. Si no, si nos hacemos musulmanes sin espiritualidad, sin misticismo, sin sufismo, terminamos convirtiéndonos en esclavos de la letra, en esclavos de lo inmediato y de lo visible. Y de la misma forma, si nos pretendemos volver sufis sin Islam, no seremos sufis, obviamente, y nos volveremos solamente esclavos de las proyecciones de nuestro ego, esclavos de nuestra vanidad y esclavos de pura imaginación sin unas bases sólidas. Espero que inshallah les haya gustado el video. Pónganme sus comentarios, igual podemos crear una comunidad
mediante este canal en el cual podemos intercambiar conocimiento y más en esta época que es tan importante el rescatar la tradición, ¿no? En esta época eh, de confinamiento, en esta época de nueva realidad, es muy importante rescatar la tradición para poder volver más fuerte nuestro vínculo con lo eterno, nuestro vínculo con lo divino, que es sin duda la mayor riqueza y lo mayor trascendente que podemos tener en este mundo material. Es lo que nos da paz, lo que nos da tranquilidad, lo que nos da la verdadera felicidad. Salam alaikum, que tengan muy lindos días. Inshallah nos vemos muy pronto, ahora sí muy pronto, con otros videos. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh.